Nuestra última rendición de cuentas del día de hoy. Ministro de Defensa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo muy especial a la audiencia, al pueblo colombiano. Esta noche estamos acá, como ha venido ocurriendo con el resto del gabinete del Gobierno Nacional, para rendir cuentas, para contarle al país qué ha ocurrido en estos 18 meses de gobierno del presidente Santos y, por supuesto, analizar un poco los pasos que tenemos que seguir dando por el bien del pueblo colombiano. Lo primero, recordar que la razón de ser del Ministerio de Defensa, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional es proteger los derechos humanos y los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, sin distingo alguno, y defender la soberanía y los intereses de la nación. Esta es una tarea que nuestros militares y policías cumplen sin descanso, 24 horas todos los días. Yo por eso, antes de comenzar a rendir cuentas, a dar esta información, quiero en primer lugar dar un saludo de reconocimiento a los comandantes de las fuerzas militares, de cada una de las fuerzas, al director general de la policía, y en ello representados a todos los hombres y mujeres de estas instituciones, porque ellos se sacrifican sin descanso. Al mismo tiempo, saludar y agradecer a todo el equipo de trabajo del Ministerio de Defensa que se encuentra aquí presente para acompañar esta importante rendición de cuentas. Y no quiero avanzar sin dar un saludo de reconocimiento al ministro Rodrigo Rivera, quien fue mi antecesor en el primer año de gobierno del presidente Santos, así como a los miembros de la cúpula militar que tuvieron el honor de liderar y resultados muy significativos. Dicho eso, entremos en materia. Lo primero es entonces hablar de los resultados operacionales en contra de las organizaciones armadas dedicadas al terrorismo, al mismo tiempo de las BACRIM, del narcotráfico y del crimen en general, de la seguridad ciudadana muy importante. En primer lugar, mencionarle al país, contarle que en estos 18 meses de gobierno del presidente Santos se han neutralizado a través de desmovilizaciones, capturas o muertes en desarrollo de operaciones militares y policiales, en el caso de las FARC, a cerca de 6.000 integrantes de esa organización, en el caso del ELN, a cerca de 800 miembros de esa organización. Hay que decir que han caído varios de los líderes de esas organizaciones, muchos de ellos criminales reputados, entre ellos, por supuesto, el máximo cabecilla de esa organización, alias Alfonso Cano, el jefe de la estructura armada más beligerante y más peligrosa de esa organización, alias Mono Jojoy. Han caído cabecillas de múltiple nivel, el comandante o el cabecilla del Frente 30, del Frente 62, del Frente 49, del bloque central de esa organización, el segundo cabecilla del bloque central igualmente, y una de las cabecillas del ELN en la zona norte del país. Muchos han sido también capturados en todos los niveles de esas organizaciones. En el caso de las bandas criminales, es muy importante decir que año a año han venido aumentando las capturas frente a los miembros de esa organización o de ese tipo de organizaciones, y varios de ellos han sido muertos en desarrollo de operaciones policiales legítimas o operaciones militares legítimas. Durante el 2011 ya se habían neutralizado 3.856 miembros de esas estructuras, y en lo que fue el mes de enero ya se habían neutralizado 333 miembros de esas organizaciones. Durante este gobierno se han desarrollado cerca de 562 operaciones especiales en 25 departamentos y se han afectado cerca de 62 cabecillas de diferente nivel en esas organizaciones. Dentro de los casos más importantes a resaltar está
la muerte en operación policial de alias Cuchillo, quien era el jefe de la banda criminal de ERPAC. Fue desarticulada la banda criminal del Alta Guajira, ya en septiembre del 2011. Se captura, con colaboración de autoridades venezolanas, a alias Valenciano, el cabecilla de los Paisas, y asimismo, el 1 de enero de este año, fue muerto en operación policial legítima, alias Giovanni, el jefe máximo de esa organización criminal de los urabeños. En materia de seguridad ciudadana y de seguridad en general para el país, la protección del derecho de la vida es una prioridad y seguirá siendo una prioridad. Uno de los avances más importantes que se le debe reconocer a la fuerza pública en Colombia es que su desempeño ha permitido que cada vez el país tenga menos homicidios, menos muertes violentas. Para el cierre del 2011 teníamos la cifra más baja en homicidios en 26 años. Es una cifra histórica cuando se compara la trayectoria que esto ha tenido en el país y el tipo de violencia que hemos tenido. Hay que decir que para enero ya tenemos incluso una caída de cerca del 15% en el homicidio cuando se compara con el mismo mes del año inmediatamente anterior. Así que este es un tema que es prioritario y que no tiene otro propósito que defender la vida de los colombianos. Pero hay otros delitos que también están reduciéndose. Las lesiones comunes cayeron el 3%. En el caso de hurto de personas, residencias y hurtos al comercio, todas estas cifras vienen cayendo entre el 1% o el 9%, así como el hurto de vehículos, que ha caído el 8%. En este sentido, hay que decir que hay medidas concretas que, entre otras, han implicado el incremento a la fecha del 7% del pie de fuerza de la Policía Nacional. Se ha ido desarrollando este plan cuadrantes, que tiene tanto impacto para los ciudadanos de buena parte de las ciudades del país. A la fecha ya van 1.577 cuadrantes operando. Se fortaleció la capacidad de investigación criminal y recientemente se activaron 2 policías metropolitanas, la Policía Metropolitana de Villavicencio y la de Ibagué. En el tema del narcotráfico hay una cifra muy significativa, y es que tenemos, en cuanto a registro histórico de área cultivada, de cultivos ilícitos, la cifra más baja desde que se tiene registro de este tipo de estadísticas. Cuando se publicó esta cifra en el mes de junio del año inmediatamente anterior, se estableció que teníamos menos de 59.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca. Esto es muy significativo y al mismo tiempo genera un resultado todavía más importante, y es que se ha reducido la producción de cocaína en Colombia. Hace una década fácilmente hablábamos de cerca de 1.000 toneladas al año. Hoy hablamos de no más allá de 300 toneladas métricas de ese alcaloide producido al año. Luego, esto está afectando las finanzas de todo tipo de organización criminal. Dentro de los resultados importantes es significativo resaltar que recientemente, en contra del crimen organizado, se han realizado operaciones que han dado con la captura, por ejemplo, de alias Martín Llanos, hace muy pocos días. Hoy fue trasladado precisamente al país, de alias Beto Marín, o de alias Tao, segundo cabecilla de la organización de alias Valenciano, y quien manejaba buena parte de la estructura narcotraficante de esa organización de los países. En fin, el narcotráfico ha sido altamente golpeada, la producción ha sido golpeada en términos de insumos capturados, 23.000 toneladas de insumos sólidos, 2.8 millones de galones de insumos líquidos han sido incautados en los últimos 18 meses. Hay una serie de avances
que no solo tienen que ver con lo operacional, que ya hemos descrito, son avances sustanciales, relevantes, históricos para el país, que están generando una mejoría en prácticamente todas las cifras que tienen que ver con la seguridad. Y esto se expresa de la mejor manera. Como lo han explicado mis colegas, el país está recibiendo más inversión, el desempleo está cayendo, las cifras de pobreza están disminuyendo, todas las cifras de actividad económica están mejorando. Esto está directamente asociado a los logros que la fuerza pública, que sus soldados, que sus policías le han generado al país. Hemos hecho también muchos avances en temas institucionales que permiten fortalecer las capacidades de la fuerza pública o su organización o sus posibilidades de gerenciar de la mejor manera las actividades de seguridad. Así que vale la pena, entre otras, mencionar que recientemente hicimos una reforma y un fortalecimiento al Ministerio de Defensa. En ese sentido creamos varias direcciones que dan respuesta a los problemas del presente y al tipo de necesidades que hoy tiene el país. Se creó la Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructura, la Dirección de Proyección de Capacidades o de Desarrollo de Capital Humano, la de Logística, o la de Gestión Empresarial para el Grupo Empresarial del Sector Defensa. Y se reestructuraron varias direcciones que dan la posibilidad de tener más capacidades en estudios estratégicos o trabajar más intensamente en los temas de bienestar y en los temas de salud y sanidad del sector defensa. Importante también mencionar los avances que se vienen teniendo con la reestructuración de aquello que fue Fondelibertad, que hoy se conoce como la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal. Esta dirección se viene ajustando y se viene organizando de modo tal que se superen aquellas dificultades que se tuvieron en algún momento. En Ciencia y Tecnología se lanzó recientemente la política de Ciencia y Tecnología, y empresas del sector han hecho cosas que tienen trascendencia histórica nacional. Recientemente el mismo presidente de la República lanzó a navegar finalmente la primera patrullera de más de 1.800 toneladas fabricada en el país, la unidad 20 de julio. Al mismo tiempo, la CIAC viene produciendo en el país 25 aviones de entrenamiento para nuestra Fuerza Aérea. A la fecha ya han entregado 7 de esos aviones, tipo Calima, están surcando ya los cielos colombianos. En materia de bienestar, en este tiempo ya se han hecho algunos avances. Por ejemplo, se logró expedir la ley que permite la rehabilitación integral para los miembros de la fuerza pública. No perdamos de vista, en esa defensa que los soldados de tierra, mar y aire y los policías de Colombia hacen de manera permanente, muchos de ellos son afectados en su integridad física para el resto de sus vidas. Ellos merecen una atención integral especializada. Así que esta ley va a permitir un desarrollo que tendrá impacto en la infraestructura y al mismo tiempo tendrá impacto en la vida de estas personas. Es lo mínimo que el país puede hacer por sus héroes de carne y hueso. La Caja de Vivienda entregó 14.200 soluciones de vivienda. Esto es muy importante porque beneficia al personal de militares y policías heridos en combate o a sus viudas, que por supuesto es un hecho muy relevante. Hablando de la ejecución presupuestal, el sector defensa recibe unos recursos que son una inversión para el pueblo colombiano. La inversión que recibe el país en seguridad, como ya lo expliqué antes, se reporta en beneficios económicos, sociales y de desarrollo, y por supuesto de protección de los derechos humanos de los colombianos. Por eso es que invertir en seguridad es una buena decisión y le ha dado rendimiento al pueblo colombiano. El año pasado logramos una ejecución del presupuesto nacional asignado al sector defensa del orden del 99.3% de los recursos. Esto para decir que hay un compromiso total con hacer uso efectivo de los recursos que el pueblo colombiano asigna para su defensa. Venimos trabajando con mucha determinación, con mucha motivación en el fortalecimiento de las relaciones internacionales.
Hemos venido adelantando reuniones bilaterales que están redundando en más apoyo o en más cooperación con los Estados Unidos, con Brasil, con Perú, con Ecuador y con Venezuela. Ya el país conoce que el día de mañana tendremos una reunión con las autoridades homólogas de nuestro vecino país. Estamos participando en organismos multilaterales en materia de seguridad y defensa, en el Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR, en la Conferencia de Ministros de las Américas, y hay que decir, la Policía Nacional hoy juega un papel trascendental a nivel internacional. El general Naranjo fue elegido este año como el número 2 vicepresidente mundial de Interpol. Asimismo, en otros organismos de policía del hemisferio y de Europa, nuestra policía tiene un papel trascendente que jugar. Venimos adelantando un portafolio de cooperación muy importante. Estas Fuerzas Armadas de nuestro país, sus Fuerzas Armadas, son las Fuerzas Armadas que hoy son invitadas en todo el hemisferio y en otras zonas del mundo a participar. La gente quiere en otras naciones conocer la experiencia, el profesionalismo, las capacidades y cómo se han logrado los resultados en Colombia. Así que la cooperación se ha convertido en un factor muy importante. El trabajo en materia de derechos humanos es y seguirá siendo una prioridad. La defensa de los derechos humanos, lo hemos dicho, es la razón de ser de la fuerza pública. Pero para ello es necesario que la fuerza pública siga desarrollando su entrenamiento, su capacidad y el seguimiento que se le debe dar al comportamiento de los miembros de la fuerza pública. Ellos, por supuesto, aquellos que tienen la vocación entienden que esta es su razón de ser y la manera ética en la que deben actuar. Pero hay que decir que es importante ofrecer el entrenamiento, las capacidades profesionales e, insisto, el seguimiento para evitar casos que no deben presentarse en la fuerza pública, pero que sí se presentan. Deben significar las investigaciones y las medidas que sean necesarias. Me parece importante, luego de hablar de estos logros, de estas Fuerzas Armadas de Colombia, gloriosas, heroicas y comprometidas con el pueblo colombiano, hablar de dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. No es secreto para nadie que hay una serie de acciones terroristas que, cuando se miran las cifras y las tendencias, se observa un incremento paulatino de algunas de esas acciones, de relativa menor escala, si se quiere, y en ciertas regiones del país, desde el año 2009, en particular en el 2010, y hay que decirlo, recientemente en escaladas en contra de la población civil, asesinando señoras, jóvenes, gente de las comunidades, niños, en fin, en estos últimos tiempos. Importante hacer notar esto, porque esto lo que significa es que la fuerza pública no solo debe seguir trabajando con determinación, con más fortaleza y cada vez con más decisión, porque los avances son sustanciales, los acabo de presentar, las cifras están ahí, los hechos están ahí, pero los esfuerzos que el país requiere aún son mayores, y en esto le debo decir al pueblo colombiano: tengan absoluta confianza en su fuerza pública y, por supuesto, en quienes tenemos la responsabilidad de comprometer a estas instituciones, de dotar a estas instituciones de capacidades, de recursos, de medios o de facilidades jurídicas para enfrentar cada vez más el crimen. Debo decir que desde el primer momento en que llegué como ministro al Ministerio de Defensa y en compañía de la cúpula militar y policial, tomamos la decisión de hacer una serie de revisiones de carácter estratégico, analizando qué estaba ocurriendo en cada tema, qué estaba haciendo cada amenaza, qué está ocurriendo en cada región. Este tipo de revisiones nos está llevando a desarrollar una serie de nuevos planes contra las distintas organizaciones
contra los distintos delitos. Estamos en fase de implementación de algunos de esos planes, en otros casos estamos terminando parte de esas revisiones para implementar nuevas ideas, porque el crimen, hay que decirlo, es flexible, se adapta, y se adapta en el caso colombiano por la consecuencia del accionar de la fuerza pública, no porque sean estrategias brillantes o capacidades maravillosas. Ocurre porque la fuerza pública los ha derrotado consistentemente en cada una de las formas criminales que tienen. Han migrado hacia nuevas formas criminales y entonces la fuerza pública está en el deber de desarrollar nuevos planes, nuevas capacidades, de hacer adquisiciones, de establecer todo aquello que sea necesario para seguir golpeando, seguir degradando a las organizaciones dedicadas al terrorismo, a las organizaciones dedicadas al narcotráfico, a las bandas criminales, a la minería ilegal, al contrabando de combustible, a la extorsión, al secuestro o a cualquier otra actividad. Debo decirles que deben tener confianza. Hay acciones, hay medidas y más resultados vendrán, pero también debo decirles que es necesario dar tiempo para que se tomen las medidas y precisamente hagamos ajustes que hacía algunos años no se hacían en el país y que llegó la hora de hacer para seguir elevando esa efectividad que ya le conocemos a esta fuerza pública. Dentro de las medidas que podemos comentar está la mayor capacidad para judicializar estructuras, el incremento en el pie de fuerza de la Policía Nacional en 20.000 hombres y del Ejército Nacional en 5.000 hombres. Esto se sentirá en el país y sin duda tendrá un efecto en una situación de mejoras de seguridad en tiempos por venir. Fortalecimiento de la acción integral para lograr que no solo las herramientas de la fuerza pública funcionen, sino que otras herramientas de consolidación del resto del Estado funcionen en las regiones críticas. Fortalecimiento y reforma del programa de desmovilización, nuevos estándares de seguridad e infraestructura, más batallones para proteger esa infraestructura, alianzas con gremios para mejorar la capacidad de realizar coordinaciones en materia de seguridad según sea la región, desarrollo de las redes de apoyo ciudadano, la denuncia, la comunicación permanente con la ciudadanía, es la diferencia en la capacidad de la fuerza pública para actuar con efectividad. Más sistemas de vigilancia. Tendremos un plan de inversiones de recursos extraordinarios de 7.2 billones de pesos que van a permitir fortalecer el control territorial, fortalecer la inteligencia, fortalecer la capacidad de operaciones de todo tipo, más movilidad y mejoras en las capacidades estratégicas. Vamos a buscar también algunas reformas legales que permitan mejorar las capacidades legales para luchar contra el crimen. Sacaremos adelante con el concurso del Congreso, si el Congreso así lo estima, un código de policía, y vamos a trabajar con la Fiscalía General de la Nación y con otras autoridades del gobierno y del Estado como un todo, para buscar nuevas herramientas que permitan prevenir la acción terrorista o mejorar las acciones contra aquellos criminales que se capturan y que muchas veces hoy se capturan cientos, miles de ellos y muy rápido terminan yéndose a sus casas. Este es un tema entonces que tendremos que trabajar. Por último, quiero referirme a algunos temas que en los meses por venir trabajaremos para seguir fortaleciendo el desarrollo institucional de la fuerza pública que permita a esta ser más efectiva, más comprometida y al mismo tiempo empezar a trabajar en temas del futuro de estas instituciones, porque el futuro es hoy y estas instituciones desde ya merecen no solo seguir avanzando y siendo apreciadas por lo que hacen hoy, sino empezar a ser reconocidas por todo el potencial que tienen para aportarle al país en temas como la atención de desastres o en temas como la diplomacia internacional. Trabajaremos en un plan de bienestar y moral muy comprometido, muy decidido y con recursos importantes, por encima de 1 billón de pesos, en temas de sanidad,
en temas de vivienda fiscal, en temas de discapacidad. Llevaremos al Congreso una ley de beneficios que debe ser concertada con el sector privado para que aquellos que entregaron su vida o su integridad al país, al servicio de Colombia, puedan tener algunas mejores oportunidades económicas. Y trabajaremos en soluciones estructurales en materia de bienestar, porque el sector lo requiere. Hay temas que llevan muchos años represados, en muchas materias, en demandas, en materias pensionales. Estamos dispuestos a avanzar seriamente en estos temas y a ver si encontramos soluciones estructurales que de una vez por todas empiecen a dejar atrás al menos parte de estas dificultades. Vamos a trabajar en el fortalecimiento del sistema de educación de las fuerzas militares y de la policía y en un mejor sistema de desarrollo del capital humano. Queremos tener más presencia internacional en todos los campos, tanto a nivel bilateral como multilateral, así como la presencia que debe tener la fuerza pública en otras naciones ofreciendo sus capacidades. Trabajaremos en materia de ciencia y tecnología. Hay varios proyectos que estamos buscando hacer alianzas y buscando socios estratégicos en otros países, en naciones hermanas o en otras empresas o incluso dentro de empresas nacionales que tienen la oportunidad de desarrollarse y de tener una industria de defensa que no solo dote de capacidades a nuestra fuerza pública, sino que ofrezca empleo y ofrezca capacidades de innovación al país. Trabajaremos en estándares gerenciales porque tenemos empresas, tenemos recursos públicos, recursos sagrados, que no pueden ser tocados, que deben ser manejados de manera transparente y pulcra, y al mismo tiempo manejados con estándares administrativos apropiados, modernos, acorde con las realidades del siglo XXI. Trabajaremos en la planeación de capacidades de mediano plazo. El país no debe seguir simplemente cada año o cada gobierno tratando de identificar los problemas en seguridad y sobre esa base tratando de financiar esas capacidades. El país debe tener en materia de seguridad una visión de largo plazo. Hemos creado una dirección de planeación de capacidades y le vamos a proponer al país y a múltiples gobiernos soluciones en este estilo, en estos temas. Trabajaremos en el Plan Maestro de Logística, llevaremos adelante el Libro Blanco de la Defensa, aspiración que se ha tenido por años y que seguramente concretaremos en este tiempo, y por último llevaremos reformas estructurales claves para el sector al Congreso de la República, en temas asociados a la justicia penal militar, en temas relacionados con el servicio militar, una ley de seguridad y defensa, una ley marco de cooperación y misiones de paz, y avances que permitan que una institución como Cotecmar termine por cumplirle todos los servicios y capacidades que tiene el país. Yo termino esta presentación, esta rendición de cuentas, diciéndole al país nuevamente que debemos todos agradecer el sacrificio de los soldados y policías de Colombia, que hoy a esta hora, mientras nos encontramos en esta intervención, se encuentran en todo el territorio nacional, trabajando por el pueblo colombiano, evitando atentados terroristas, evitando la demencia criminal, jugándosela el todo por Colombia, muchas veces entregando su vida, muchas veces entregando su integridad. A ellos todo nuestro reconocimiento, todo honor, toda gloria. Y al pueblo colombiano, decirle que entendemos nuestro deber, que sabemos que cada situación que ocurre nos preocupa, nos duele, nos afecta, que sabemos que tenemos que trabajar con toda determinación y encontrar las soluciones para enfrentar los retos en seguridad que tenga el pueblo colombiano. Tenemos en Colombia una fuerza pública, unas fuerzas militares y una policía nacional trascendente, importante. Debemos confiar en ellos y debemos sacar adelante todos los retos que hagan falta. Colombia es un país lleno de sufrimiento. Colombia es un país lleno de una tradición de historia difícil. Hoy el presidente Santos le ha dicho al país que ya es hora que el país mire el futuro. El país debe mirar el futuro en la medida en que el trabajo comprometido de la fuerza pública nos siga permitiendo avances. Pero el país no puede, nunca, en ningún caso, dejarse amedrentar por grupo armado, grupo ilegal alguno, porque está probado. Cada vez que la fuerza pública en nuestra historia
ha actuado de manera determinada, se impone sobre cualquier organización criminal. Y eso es lo que va a seguir ocurriendo en Colombia.